¿Cómo preparar tu mente para adelgazar? Una preparación minuciosa hará que tu proceso de adelgazamiento se convierta en un sueño hecho realidad y no en una pesadilla. En este artículo encontrarás las herramientas necesarias para encarar el proceso de resetear tu mente para adelgazar. Pero este procedimiento te servirá para afrontar cualquier proyecto y no solamente el adelgazamiento. Las dos herramientas fundamentales que necesitas son la mentalización y la motivación. ¿Qué son cada una de ellas y para qué sirve? La mentalización es hacerse consciente de la necesidad de cambiar una situación. Consiste en darse de cuenta de la realidad. En este caso, el cómo el sobrepeso o la obesidad te perjudican. Y la motivación es encontrar las razones o los motivos suficientes para hacer ese cambio. Una supone darte cuenta de las consecuencias de tu problema y la otra, sumar todas las razones que tienes para alcanzar la solución. La motivación y la mentalización pueden nutrirse una de la otra, porque aunque son distintas, se complementan perfectamente. ¿En qué momento deberías utilizar la concienciación y en qué momento la motivación? Con la concienciación o mentalización, todas las opciones son válidas. Algunas personas se concienciaron al final del proceso de pérdida de peso, cuando descubrieron que se encontraban mucho mejor al estar delgadas. Reconocían que no eran conscientes de lo que representaba la obesidad, porque nunca habían estado delgadas. El ser conscientes de la diferencia les hizo concienciarse. Otras personas llegaron a terapia muy convencidas, porque estaban totalmente concienciadas. Conocían la diferencia entre estar delgadas y padecer obesidad. Y el tercer grupo se fueron concienciando según avanzaba el proceso al ir comprobando los buenos resultados. Con la motivación ocurre algo parecido. Los dos casos más frecuentes son las personas que aumentan su motivación a medida que mejoran los resultados y el otro grupo, las que se desmotivan cuando alcanzan algún objetivo con éxito, porque se conforman con unos resultados que ya han superado sus expectativas. Si no se plantean nuevos retos, ¿para qué van a continuar? Es como piensan realmente. Lo ideal sería ir combinando ambas, pues, como ya he dicho, son complementarias. ¿Cómo funciona la motivación y la concienciación? Lo entenderás mejor con el ejemplo de montar en bicicleta. La motivación te hace pedalear para no caerte y para que la bicicleta avance. La concienciación te ayuda a sostener el manillar para avanzar en línea recta en la dirección adecuada. La motivación es una fuerza constante. Es la fuente de energía que mantiene el movimiento. Necesita una renovación constante para poder funcionar. Su trabajo es alcanzar objetivos, por ello es importante renovar los objetivos a medida que los vas alcanzando. La concienciación es una idea que transforma a la persona y la cambia. Marca un antes y un después. La persona que se transforma se convierte en una versión mejor de ella misma. Destruye el puente que la conectaba con su pasado. Esa persona asume el cambio y se identifica con él. El principal enemigo de la concienciación y la motivación es el diálogo interno negativo. El diálogo interno negativo es una colección de pensamientos que actúan saboteando el impulso de la motivación y la concienciación. Te pondré dos ejemplos. Primero, algunas personas piensan: me gustaría adelgazar, pero primero necesito mentalizarme, porque si no, lo dejaré a poco de empezar. Este tipo de pensamiento indica falta de motivación. Los argumentos negativos controlan la manera de pensar de esta persona. Hay un desequilibrio. Para equilibrar estos pensamientos se necesitan unos argumentos positivos que actúen específicamente sobre cada palabra de desánimo del diálogo interno negativo. La concienciación, esa idea que nos hace cambiar.
haría que la mente se expandiese de tal manera que no tendrían cabida los patrones negativos de pensamiento. El diálogo interno negativo es lo que impide que las mentes se expandan y que se hagan conscientes de la realidad. Son unos pensamientos que tratan de engañarnos para impedir que seamos una versión mejorada de nosotros mismos. El segundo tipo de pensamiento son aquellas personas que suelen pensar: verme así, con sobrepeso, me deprime. Tengo que perder muchos kilos y no me veo capaz. No tengo ganas de empezar a hacer dieta y pasar hambre. Este pensamiento indica que su mente no está centrada en sus objetivos, sino en sus temores. Focalizarse en lo negativo es focalizarse en el fracaso. Centra tu atención en lo que te motiva y todo será más fácil. Céntrate en tus temores y no lo conseguirás, porque aquello en lo que centras tu atención es lo que haces más fuerte. Evita centrarte en los aspectos negativos del adelgazamiento, como el pasar hambre, el comer insípido, la cantidad de kilos totales que tienes que adelgazar, porque te desmotivarás si pones en primer lugar las razones para no adelgazar. Por eso, no recomiendo adelgazar utilizando dietas restrictivas. Mantener un diálogo interno desmotivador te sugestionará a fracasar o a vivir una vida de lucha y sacrificio. ¿Cuál es mi consejo? Acostúmbrate a anotar todas las razones que se te ocurran para adelgazar. De un mínimo de 20, escoge las 5 que más te motiven. Léelas en voz alta, antes de dormirte, y te ayudará a centrarte en lo que te da fuerza. También te será de mucha utilidad algunos artículos y vídeos míos, como, por ejemplo, cómo cambiar tu diálogo interno negativo, o por qué no puedo controlar lo que como, y también 7 creencias erróneas que te impedirán adelgazar. El texto que acompaña a estos vídeos es interesante para aquellas personas que quieran profundizar y conocer más estos aspectos. ¿Qué ocurre en la práctica? Estas indicaciones sirven para que conozcas lo que vas a necesitar para preparar tu mente para adelgazar y para que compruebes que lo que te digo funciona. Muchos caminos han de recorrerse de la mano de un guía experto. Los mapas nunca reflejan cómo va a experimentar cada viajero su propio camino. ¿Cuál es la utilidad de la fuerza de voluntad en los procesos de concienciación y motivación? El principio de acción y reacción nos dice que si aplicas una fuerza en un punto, recibirás una fuerza igual, pero en sentido contrario. Siempre digo que todo lo que se hace con fuerza acaba cansando. Con frecuencia se interpreta la fuerza de voluntad como tozudez, que es el esfuerzo por el esfuerzo, sin motivación ni tenacidad. Aquí la fuerza de voluntad se suele utilizar como una forma de resistencia. Lo que interpretamos generalmente como fuerza de voluntad es la manifestación física de 2 circunstancias: la tenacidad, que es la capacidad de aguantar más que el adversario. Se da en aquellos que no tienen otros recursos para afrontar los desafíos y saben por experiencia que tienen una enorme capacidad de resistencia, lo que es muy meritorio. No debe confundirse con la constancia, que es una fuerza que nos hace persistir en un objetivo y nace de una ética del trabajo sana y que es muy útil. La motivación y la concienciación hacen que una persona vaya más lejos que la mayoría, pero sin emplear la fuerza. La persona obtiene la energía que necesita de la motivación y mantiene el rumbo constante con la concienciación. El resultado es que tiene más recursos que la mayoría y emplea menos fuerza. ¿Cuál sería mi consejo? Ten mucho cuidado a quién le cuentas tus proyectos. Hay personas maravillosas en tu vida que ignoran estos conceptos y con toda la buena intención te están ayudando a perpetuar un diálogo interno negativo que te perjudica, porque ellas son víctimas de su propio diálogo interno negativo
y es fácil el contagio. Y escoge con cuidado tus fuentes de información. ¿Cómo aplicar mis consejos? La información de calidad te irá concienciando en la dirección correcta y te irá motivando a dar pedales. No te preocupes si no consigues tu objetivo en la primera. Posiblemente necesites subdividirlo en otros objetivos más pequeños que te ayudarán a llegar a él. La buena información hará que mejores siempre, porque te ayudará a decidir cuál es el mejor camino para ti. Busca en mis artículos todo aquello que aún no has intentado para adelgazar, porque ahí estará la clave. La información de calidad es la que te hace dudar de lo que crees saber, porque cuando dudas, tu punto de vista cambia, y cuando cambia tu perspectiva, puedes ver que aquello que parecía imposible se puede realizar. Ahí es cuando empiezas a concienciarte, porque tu mente se transforma. Otro aspecto a tener en cuenta al preparar tu mente para adelgazar son las expectativas inadecuadas, los objetivos. El no cuidar los objetivos es un motivo frecuente de fracaso. Es muy importante definir aquellos objetivos intermedios que te llevarán al gran objetivo final. Adelgazar es un proceso que se vive por etapas. Si tus expectativas son irreales, te harán fracasar porque no has planificado las etapas necesarias para avanzar sin agotarte. Cada persona debe seguir su propio ritmo y nunca el de los demás o el que cree que es el mejor. Encontrar el ritmo propio no es la velocidad a la que se adelgaza, sino cómo aprendes al solventar las dificultades que se presentan a medida que adelgazas. Aquí está la clave de este proceso. Determinar el ritmo de avance propio supone conocer tus fortalezas y debilidades para potenciar aquello que podrá ayudarte a avanzar. También supone aprender de los propios errores para avanzar sin sabotearte. ¿Cuál sería mi consejo? Márcate objetivos semanales o mensuales modestos para que sean fácilmente asequibles, porque así tendrás la sensación de avance constante. Aprende de los errores de otras personas, porque puede salirte muy caro el averiguarlo por ti mismo. ¿Cómo se aplica este consejo a la realidad? La teoría de la relatividad de Einstein parece formulada expresamente para el adelgazamiento, pues nos habla de una energía que varía en función de la masa y la velocidad. Pero también nos dice que todo es relativo, porque depende de cómo lo valora cada observador. La clave está en modificar el punto de vista del observador para que no confunda un fracaso temporal con el fracaso definitivo, como cuando te dices, nunca lo conseguiré porque acabo de cometer un pequeño error. Utiliza tu diálogo interno en tu favor. Para adelgazar es mucho más problemático un diálogo interno negativo que un metabolismo perezoso. Por eso es necesario preparar la mente para adelgazar. Me he referido al proceso de adelgazamiento como un viaje. Te propongo una lista de comprobación para que lleves en tu mochila todo lo que puedas necesitar. La encontrarás en el texto de este artículo en mi blog. He escogido este artículo sobre la concienciación y la motivación para expresar nuestro agradecimiento a todos los nuevos suscriptores que habéis hecho que nos sintamos más concienciados y más motivados para seguir mejorando, y que confirma esa verdad universal de que si eres generoso compartiendo lo que haces, las personas te corresponderán con más generosidad. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.